Bueno, bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a continuar viendo los temas. Un saludo a todos mis alumnos de la Escuela de Enfermería Campus Los Mochis. Haciendo estos videos para ustedes, espero que les sirva de mucho. Y ya saben, inscríbanse, activen la campanita y denle like. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que se llama colon irritable. Vamos a empezar viendo primero la definición y vamos a terminar con el último tema, que se llama cáncer de colon. Bueno, vamos a ver el primero, que se llama síndrome de colon irritable. Vamos a ver que la definición es un trastorno de una parte del tubo digestivo, ¿sí?, que se llama colon, y que va a estar alterando su motilidad, ¿sí? Y al alterar su motilidad va a haber un trastorno en la conducción, ¿sí?, de la digestión. Por lo tanto, me va a provocar un proceso inflamatorio de la mucosa del colon. Entonces, el síndrome de colon irritable es un trastorno en la motilidad que me provoca una inflamación, ¿sí?, de la mucosa del colon. Ahorita vamos a ver qué parte es el colon. Vamos a ver la etiología, quién ocasiona este trastorno, ¿sí?, de motilidad y por lo tanto una inflamación. Por lo principalmente, el trastorno de la motilidad, vamos a ver que está relacionado íntimamente porque el colon, ¿sí?, tiene nervios que llegan hacia la parte del sistema nervioso central. Es una de las alteraciones que provocan que haya una alteración en su motilidad, son los trastornos de tipo psicológico, como el estrés, la depresión, la ansiedad, van a provocar que haya un trastorno de motilidad a nivel de mi intestino. Otro problema que sucede es la alimentación. La alimentación juega un papel importante en la etiología del síndrome de colon irritable, ya que hay algunos alimentos que provocan también alteraciones e inflamaciones de mi colon, como cuáles, principalmente aquellos alimentos irritantes como el alcohol, que ya vimos en otras enfermedades, ¿sí?, como los irritantes, como el picante, el café, el refresco, ¿sí?, que son alimentos que van a provocar inflamación a nivel de mi intestino. Una falla técnica. Córtale, chavo. Ok, entonces ya vimos que la alimentación forma parte importante acerca de la etiología. Otro tipo de etiología tenemos también los fármacos. ¿Se acuerdan cuando vimos la gastritis que habíamos quedado que los inflamatorios no esteroideos provocan inflamación de la mucosa? Estos también pueden provocar alteraciones a nivel de mi intestino grueso. ¿Sí? Vamos a ver que vean, ¿sí? En México tenemos que la población, aproximadamente entre el 15 y el 16% de toda la población mexicana padece de este síndrome de colon irritable. Vamos a ver la fisiopatología. Y para aprender un poco de la fisiopatología vamos a aprender un poquito acerca de la anatomía, ¿sí?, del colon. ¿Pueden pasar eso? Vamos a ver que aquí tenemos, ¿sí?, esta parte que comúnmente llamamos el intestino grueso, que está formado por el colon. El colon tiene varias porciones. Si vemos esta porción amarilla, que se llama el ciego, donde se desprende, ¿sí?, un apéndice que se llama el apéndice veriforme. Después tenemos esta en color rosado, que se llama el colon ascendente. Esta que se ve con un color, ¿sí?, rojo, que es el colon transverso. Esto que se ve anaranjado, que es el colon descendente, y esto que se ve en morado, que es el colon sigmoides, y este verde es el recto, y acá termina el agua. Entonces, ciego, apéndice veriforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el agua. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unos ángulos que se llaman las flexuras cólicas del lado derecho y una flexura cólica del lado izquierdo. Esto es importante porque cuando lleguemos al cuadro clínico vamos a ver el gran margen del abdomen que abarca el colon. O sea, el paciente puede tener dolor en cualquier parte, ¿sí?,
del abdomen donde va, ¿sí?, toda la región del colon. Vean cómo abarca casi toda la periferia del abdomen. Va a depender qué parte del intestino provoque esa inflamación, que es donde te va a doler, ¿sí? Este intestino, que es el intestino grueso, sirve para terminar de llevar a cabo la absorción de líquidos y de nutrientes, y finalmente para que se formen las heces fecales, ¿sí? Por lo tanto, si se dan cuenta, están formadas, ¿sí?, por estas estructuras que se llaman austras. Y estas austras, ¿sí?, este colon tiene 3 capas. La más interna, que se llama la mucosa, luego sigue la muscular y luego sigue la serosa. Y esta muscular está formada principalmente por músculo liso. Son unas fibras longitudinales que abarcan todo el colon, y que estas fibras longitudinales están formando las austras, y cada vez que en una austra se contrae, pasa la materia, ¿sí?, fecal. Se contrae esta y pasa hacia el otro, y así es como va avanzando todo el tránsito intestinal por medio de movimientos. Y a esos movimientos le llamamos movimientos peristálticos, ¿sí? Cuando este colon se inflama por estados psicológicos como el estrés, como la depresión, la ansiedad, o por alimentos que irritan, o por medicamentos, van a provocar que este músculo liso tenga una contracción permanente. ¿Qué quiere decir? Ya no va a ser contracciones y relajaciones, contracciones y otra relajación, sino que se contrae todo el músculo al mismo tiempo, y eso va a provocar una molestia, principalmente en el abdomen, que se llama dolor, ¿sí? Es una contracción que dura algunos segundos, ¿sí?, y que posteriormente se vuelve a relajar, y entonces pasa el dolor. Por eso este dolor es característico y nosotros le llamamos dolor tipo cólico, porque está dado a nivel del colon. ¿Y qué es un dolor tipo cólico? Es un dolor espasmódico, que quiere decir que te da fuerte, que después se relaja el músculo y se pasa el dolor. Y eso se refiere, ¿sí?, a este intestino, y que es esa forma del dolor, y lleva el nombre por el nombre del intestino, que se llama colon, entonces por eso se llama dolor tipo cólico. Ahora, cuando está pasando por acá, ¿sí?, el bolo alimenticio, que se está transformando en materia fecal, sí, el intestino tiene un movimiento característico, se llama peristalsis, y tiene ciertas ondas, ¿sí?, por minuto, que se debe de mover para que transite, ¿sí?, toda la materia. ¿Qué pasa cuando este intestino, ¿sí?, se vuelve muy lento? Se va quedando mucho tiempo la materia en estas zonas, y dentro de este intestino tenemos bacterias normales que existen también y que nos ayudan para la digestión, y que provocan que se fermente esa parte, ¿sí?, de las heces fecales. Y al fermentarse esas partes, las heces fecales, va a producir mucho gas, y entonces este intestino se va a inflamar mayormente. Entonces, una de las características que tienen estos pacientes es que tienen distensión abdominal, porque están produciendo mucho gas, porque la materia fecal va pasando muy lentamente, y al pasar lentamente, las bacterias que se encuentran dentro de ese colon van a provocar que lo fermenten y que produzca mucho gas. Y que imagínense, de por sí ya está irritado por los alimentos, por el estrés, por los medicamentos, ahora se está inflamando con gas. Esto va a provocar aún más el dolor, ¿sí? Ok, entonces así es como se lleva a cabo esta fisiopatología. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues ya vimos que el principal, ¿sí?, síntoma característico es el dolor, y es un dolor tipo cólico, que va a provocar un espasmo y que después va a pasar. Otro síntoma característico o signo es la distensión abdominal. ¿Qué pasa entonces? Yo puedo tener un paciente que llega y me dice: me duele en la parte derecha del abdomen, ¿sí? Y recuerden que aquí tengo el colon ascendente, por lo tanto puede formar parte de un síndrome de colon irritable.
Pero el paciente me puede decir, ahora tengo un dolor en el epigastrio, y recuerden que por acá pasa el colon transverso. Entonces puede ser también parte del colon transverso que se esté inflamando y que me esté provocando dolor. O puede ser ahora del lado izquierdo, y ahora va a ser el colon ¿qué? Descendente, o puede ser en el hipogástrico o en la región púbica, y ahí puede ser el colon sigmoides. Entonces vean dónde puede provocar el dolor. Hay veces que al paciente llega y le tocamos acá y decimos, tienes un síndrome de colon irritable, ¿sí? Vuelve a regresar a la otra semana y ahora le duele del otro lado. Y le voy a decir, tienes un síndrome de colon irritable. ¿Cómo, doctor? Pues me dolía del lado derecho y ahora me duele del lado izquierdo y sigue siendo el síndrome de colon irritable. Ya que por la posición anatómica del colon que acabamos de ver, pues todos esos lugares pueden llegar a provocarte dolor de acuerdo a la zona que se contrae, que provoque la molestia, ¿sí? Otras cosas importantes. El paciente puede cursar ya sea con estreñimiento, acuérdense que la heces fecal pasa muy lentamente, o viceversa. Puede ser que este intestino empiece a trabajar muy rápido y que provoque diarrea. O hay veces que el paciente tiene periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. De ahí la importancia es que no todas las diarreas son por infecciones. Vean, hay una enfermedad que se llama síndrome de colon irritable que te puede provocar una diarrea. No sé si les ha pasado, pero de momento tienen una impresión, tienen algo psicológico que los impresionó y de momento les dan ganas de ir al baño y empiezan con diarrea. Si es una diarrea emotiva secundario a este proceso de síndrome de colon irritable, o viceversa, hay pacientes que están totalmente estreñidos. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Principalmente es el cuadro clínico. Un paciente está teniendo dolores abdominales seguidos, ¿sí? Hay una escala que se llama la escala de Roma, en donde nosotros tenemos criterios para determinar si mi paciente tiene el síndrome del colon irritable o no. Sus compañeros, cuando pusieron el tema, decían que el dolor se debe presentar mínimo una vez a la semana, ¿sí? Mínimo en 3 meses consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que todas las semanas mínimo una vez le debe doler al paciente. Si un paciente me dice mínimo una vez a la semana me duele y ya llevo como 4 meses que me está pasando esto, ya entra en un diagnóstico donde tenemos los criterios de Roma que ese paciente tiene síndrome de colon irritable, ¿sí? ¿Qué otra voy a ver? Pues si ya vi que el paciente tiene estreñimiento o tiene diarrea, ¿sí? Voy a preguntar acerca de la etiología. Si el paciente está muy estresado, si el paciente tiene depresión, si el paciente está muy preocupado, o valoro también su alimentación. Si el paciente le gusta tomar alcohol todos los días, si el paciente toma café todos los días, si el paciente come picante todos los días, si el paciente tiene alimentos, ya hay alimentos que producen mucho gas y que me llegan a producir esto, como los granos, que llegan a producir mucho gas y el paciente frecuentemente está padeciendo de este tipo de problemas. Lo más fácil pues son los alimentos y los medicamentos. ¿Por qué? Porque en cuanto quitas el medicamento y quitas los alimentos, pues el paciente se mejora. ¿Cuál es lo más difícil? Pues a nivel psicológico, porque todos actualmente estamos en estrés, estamos en preocupaciones y entonces es lo más difícil de poder controlar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces? Un paciente que tiene frecuentemente este tipo de problemas, podemos llegar a hacer un estudio que se llama colonoscopía, que es una endoscopía solamente, que el endoscopio se mete por el recto y podemos identificar todo el tracto de nuestro intestino, porque hay enfermedades que dan casi la misma sintomatología, como los pólipos, como la enfermedad de Crohn, que van a provocar la misma sintomatología y que muchas veces no lo podemos identificar o no lo podemos diferenciar hasta que no hacemos una colonoscopia. Y finalmente llegamos al tratamiento. Vean, en el tratamiento vamos a ver que la principal parte del tratamiento es quitar los factores de riesgo que me están provocando la enfermedad del colon irritable. Si el paciente está muy estresada, entonces le tengo que dar medicamentos para que controlen su estrés y no se esté estresando, ¿sí? Si el paciente está muy estreñido y el estreñimiento le está provocando esto, pues le tengo que dar fibra, le tengo que dar laxantes para que pueda hacer del baño, o viceversa. Si el paciente está teniendo mucha diarrea, pues le tengo que dar un antidiarreico para evitar que a mi paciente se esté inflamando más el intestino. Y por lo último entramos con los anticolinérgicos.
que son medicamentos que son antiespasmódicos. Recuerden que las molestias vienen por un espasmo de la musculatura lisa. Y esos son un medicamento que comúnmente conocemos como la butil-iosina, que es lo que me ayuda es a quitar el espasmo del intestino y por lo tanto al paciente se le quita el dolor y mejora. Tenemos a veces pacientes que tienen síndrome de colon irritable por intestino perezoso, no sé si han escuchado, que es muy lento su tránsito intestinal. Pues aquí lo que tenemos que hacer es dar un medicamento para que ayude a mover más el intestino, como un medicamento que se llama metoclopramida. La metoclopramida me ayuda a que haya más peristaltismo y ese peristaltismo hace que transite más rápido toda la materia que se localiza en esa zona y que no se quede estancada y no produzca mucho gas y nos empieza a quitar todas las molestias, ¿sí?, del intestino. Actualmente ya hay medicamentos que actúan a nivel del músculo liso, inhibiendo los canales de calcio, como el Dicitel, que me ayudan también a quitar el dolor y a quitar la inflamación porque mejoran la motilidad intestinal. Entonces este es un síndrome que tengo que ver, o el intestino está trabajando de más o está trabajando de menos, y de acuerdo a ello va a hacer el tratamiento. Pero recuerden que pacientes que están teniendo estreñimientos frecuentes son pacientes que luego se les hacen pólipos y que esos pólipos, siendo benignos, después se pueden convertir en malignos y me pueden provocar un cáncer de colon. Entonces el siguiente tema que vamos a ver se llama cáncer de colon, pero lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya se acabó la hora.